para que me conteste si se quiere integrar en el comité ejecutivo. Hoy se ha integrado María Dolores de Cospedal en la cuarta vocalía de libre designación que le corresponde al presidente nacional. Ya estaban allí Elio Cabanes, José Manuel García Margallo y José Ramón García Hernández. La cuarta candidata hoy ha aceptado ese ofrecimiento por mi parte y queda una quinta vocalía de libre designación, que es la que yo le ofrecí ayer en la reunión a Soraya Sáez de Santa María. Buenas noches. Ya conocemos el nuevo equipo de Pablo Casado, personas de su máxima confianza entre los principales cargos de la formación popular. Y aunque el líder del PP dé un golpe encima de la mesa y diga que no va a permitir corrientes internas, el sorayismo no se lo está poniendo nada fácil. Consecuencia de esta actitud, un partido fracturado, salpicado por rumores, corrillos, lleno de trincheras, con las espadas en alto y guerras internas. Y es que el bando perdedor quería y exigía más puestos, todo ello a pesar de que su candidatura resultase derrotada en las urnas. ¿Qué se esperaba Soraya? ¿Ser la secretaria general del Partido Popular? Si la situación hubiese sido la inversa, la exvicepresidenta hubiese tenido piedad. Todo el mundo sabe que no. Casado no cede. Él fue, recordamos, el vencedor del Congreso. Y seguro que no se habrán fijado en cómo los medios de la izquierda se han tomado la noticia del nombramiento del nuevo secretario general. Un hombre secretario general, García Egea. Lo acaban de ver, es incomprensible que se mire antes si es hombre o mujer que el perfil del propio Teodoro García. Un ejemplo más de cómo intentan llevar cualquier asunto al debate feminista. Más noticias en nuestro sumario. 22 miembros de la Guardia Civil han resultado heridos, 4 de ellos con quemaduras importantes tras el asalto a la valla de Ceuta de más de 600 inmigrantes que han empleado cal viva y otras sustancias contra los agentes, según fuentes del Instituto Armado. La delegación del Gobierno ha cifrado en 602 los inmigrantes que han logrado entrar en Ceuta y, según la Cruz Roja, 132 han necesitado asistencia sanitaria, 11 de los cuales han sido trasladados al hospital. AEGC se pregunta dónde quedan para este gobierno los derechos y la seguridad de los guardias civiles. El gobierno retira las concertinas y los inmigrantes responden echando cal viva a los guardias civiles de Ceuta. En página catalana, la Generalitat ha reactivado el Diplocat, el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, y las delegaciones en el exterior. Fue uno de los compromisos que Quim Torra adquirió al ser nombrado presidente. El objetivo del consorcio diplomático es llevar el desafío y proceso separatista fuera de nuestras fronteras, al plano internacional. El gobierno catalán cifra en 750.000 euros el coste del cierre de las llamadas embajadas, principalmente por la indemnización, dicen, a los trabajadores. El dirigente catalán Quim Torra ha señalado que desactivar el Diplocat fue un proceso totalmente ilegal. Reactivamos el Diplocat, una herramienta clave para explicar Cataluña al mundo. Hemos parado la liquidación que intentó el 155 y ahora la reforzaremos. Gracias a todas las personas y entidades que forman parte. El móvil es la principal causa de accidentes en carretera. El fiscal de Seguridad Vial ha pedido a la Guardia Civil y a diferentes agentes de policía que se investigue si justo antes de sufrir un accidente se han enviado o recibido mensajes o llamadas. Si se demuestra que iban usando el móvil, podrían ser acusados de un delito por imprudencia grave. La pena puede llegar hasta 4 años de cárcel. A través de ese oficio, la Policía de Tráfico, y con su rigurosa actuación, pone el foco o pone el centro. Y son el móvil, alcohol, drogas, psicofármacos y velocidad. La reunión este miércoles entre la Casa Blanca, entre Donald Trump y Juncker, empezó con bajos, claros signos de pesimismo, pero terminó con un inesperado acuerdo que frena la guerra comercial entre Washington y Bruselas. Los presidentes de Estados Unidos y de la Comisión Europea han acordado la creación de un grupo de trabajo para negociar divergencias arancelarias. Mientras se llevan a cabo las conversaciones, ninguno de los dos bloques impondrá nuevas barreras comerciales al otro. Y a pesar del acuerdo, Juncker ha soltado alguna que otra puya. Vamos a fortalecer nuestra cooperación en energía. Habrá más terminales para importar gas natural de Estados Unidos. Ahora vais a ver toda la integración que ha habido, que ha sido al más alto nivel, y por supuesto sigue teniendo el puesto que públicamente en el Congreso le ofrecí y que sigue a su disposición.
Lo acaban de escuchar. Pablo Casado asegura que el Partido Popular está más unido que nunca, pero la ruptura es algo más que evidente. Soraya Sáenz de Santamaría planta al líder del PP en Barcelona al no acudir al comité de la Ejecutiva Nacional. La tensión entre ambos populares se materializó ya este mismo miércoles cuando la exvicepresidenta dio por rotas las negociaciones para integrar a miembros de su equipo. Santamaría pidió a Casado tener una representación proporcional y digna al número de apoyos que recibió en las urnas de las primarias. Una negociación que se alargó durante largas horas, hasta bien entrada la noche, pero que el equipo de Soraya decidió volar por los aires. Varias fuentes del bando sorayista defienden su ausencia, asegurando que no ha asistido porque no forma parte de este órgano de la dirección del partido. Soraya tampoco acudió ayer a una especie de homenaje sorpresa a su archienemiga, María Dolores de Cospedal. Cerca de 200 diputados y senadores del PP han querido agradecer el papel de Cospedal en momentos difíciles. Alrededor de 200 diputados y senadores del PP han organizado una comida sorpresa dedicada a María Dolores de Cospedal en un restaurante cercano al Congreso de los Diputados. En el acto, muy emotivo, se encuentran el nuevo presidente del PP, Pablo Casado, exministros como Juan Ignacio Zoido, Dolors Montserrat e Isabel García Tejerina, o los portavoces parlamentarios Rafael Hernando y Juan Manuel Barreiro. Por el contrario, ha resonado la ausencia de Soraya Sáenz de Santamaría y la mayoría de su equipo, que se ha desmarcado de esta celebración hacia Cospedal. Allí, Pablo Casado ha dedicado unas palabras a la exsecretaria general, de la que ha destacado que es un ejemplo a seguir y que siempre ha dado la cara por el partido. Además de presentar hoy su organigrama, Pablo Casado ha avanzado sus líneas maestras, endurecer penas al independentismo y también dos mensajes, uno de ellos a Sánchez avisándole de que va a hacer una oposición muy fuerte y otro a su propio partido dando un golpe en la mesa, no va a admitir ninguna corriente interna. Mi teléfono está abierto para que me conteste si se quiere integrar en el comité ejecutivo. Hoy se ha integrado María Dolores de Cospedal en la cuarta vocalía de libre designación que le corresponde al presidente nacional. Ya estaban allí Helio Cabanes, José Manuel García Margallo y José Ramón García Hernández. La cuarta candidata hoy ha aceptado ese ofrecimiento por mi parte y queda una quinta vocalía de libre designación, que es la que yo le ofrecí ayer en la reunión a Soraya Sáenz de Santamaría. La primera iniciativa parlamentaria va a ser un proyecto de ley en el que se incorpore al Código Penal el delito de sedición impropia y el delito de convocatoria ilegal de referéndum. Pudo haber una propuesta de negociación para un referéndum pactado por parte del Gobierno de España y del Gobierno de la Generalitat. Por tanto, lo que queremos es anticiparnos a esas posibles consecuencias, tipificando un tipo penal, valga la redundancia, que dio un buen resultado para que descarrilara el plan Ibarretxe y que en este caso evitaría cualquier tipo de procedimiento judicial posterior. Ya conocemos el nuevo equipo de Pablo Casado y muchas sorpresas debido a las informaciones que en los últimos días situaban a una mujer al frente de la Secretaría General. El nuevo líder del PP ha premiado a quienes estuvieron con él desde el principio. 3 hombres fuertes en la cúpula del partido. El valedor de la campaña de Pablo Casado, Teodoro García, va a ocupar el cargo de la Secretaría General. Número 2 del PP, este joven diputado murciano, doctor ingeniero en telecomunicaciones y jefe de campaña, como decimos, de Casado. El número 3 del partido es para Javier Maroto, que será el vicesecretario de Organización, dejando así su puesto de vicesecretario de Política y Social y Sectorial. Rafael Hernando deja de ser el portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados para ocupar la presidencia del Comité de Derechos y Garantías, un cargo que pasa a ser ocupado por Dolors Montserrat, otro de los pesos pesados, la exministra de Sanidad de Mariano Rajoy. Era una petición de María Dolores de Cospedal. Montserrat fue la portavoz de la campaña de esta en la segunda ronda y en la segunda ronda apoyó a Casado junto a ella. Toma el testigo tras 3 años y medio con Hernando como portavoz. Por su parte, el que fuera director general de la Policía Nacional va a tener la responsabilidad de ocupar la portavocía en el Senado. Y Esteban González Pons continuará en el Parlamento Europeo haciendo lo propio. Veamos ahora algunos de los nombres de María Dolores de Cospedal. Una de las caras más conocidas, Isabel García Tejerina, que va a ocupar la vicesecretaría sectorial del partido. También Vicente Tirado, encargado de la política autonómica local. Y en el bando del Soraya, Cuca Gamarrara, al frente de la política social. La nombran vicesecretaria de Política Social, como decimos, a pesar de que ella se había decantado públicamente por Soraya Sáenz de Santamaría antes del último congreso del PP. De hecho, es la única sorayista que ha entrado en ese nivel de dirección popular. Un equipo
que a Soraya Sáenz de Santamaría no le ha sentado del todo bien. Críticas y más críticas desde su bando. José Luis Ayllón señala que la representación ofrecida a Soraya no es coherente ni representativa. Propuesta de que se incorporaran en la ejecutiva Fátima Báñez e Íñigo de la Serna como secretarios de área, y le dije que no me parecía razonable esa propuesta, y a partir de ahí no hemos hablado nada más. Bueno, nos parece que no trasladaba pues una representación digna de lo que había sido el resultado del Congreso. Continúan, como vemos, las trincheras en el Partido Popular. La tensión y los nervios han estado presentes durante toda la mañana entre los diferentes dirigentes y bandos. El Partido Popular vive en una falsa calma. En una reunión en el Congreso entre ambos candidatos para hablar de la propuesta de integración que Pablo Casado tenía para Soraya Sáenz de Santamaría y que tanto reclamó ella durante las primarias, Casado le ofreció ser vocal en el nuevo comité ejecutivo. Ella no aceptó de momento, aunque Casado insiste. Su oferta sigue encima de la mesa y dice está en su mano aceptarlo o rechazarlo de manera definitiva. Y yo espero que ella acepte, porque creo que es una persona que tiene que estar representada en el Comité Ejecutivo Nacional como ha estado en los últimos años. Pero parece que este encuentro era tan solo el desencadenante de una negociación a todas luces fallida, y el malestar de la nueva dirección popular con Sáenz de Santamaría es ya indisimulable. Y es que al filo de la medianoche los de Santamaría daban por rotas las negociaciones. Báñez, Ayllón e Íñigo de la Serna rechazaban entrar en el núcleo duro del Partido Popular porque, dicen, solo se les ofreció 2 secretarías de área, puestos intermedios que a su juicio ni era proporcional ni aceptable. Unas declaraciones que no encajan con las que ya han hecho algunas de las caras más reconocidas de los populares. Javier Maroto ha defendido que el nuevo líder del Partido Popular busca la unidad del partido y en ese sentido asegura la integración con el equipo de Soraya Sáenz de Santamaría ya se está produciendo. Ese proceso progresivo de integración es imparable. Ese proceso de integración es necesario. Ese proceso de integración que se está produciendo es el futuro del Partido Popular. Unas declaraciones que coinciden también con las de Rafael Hernando. Y yo espero y confío en que saldrá finalmente un partido, como dije desde el primer momento en el que se abrió el proceso de primarias, más fuerte, más unido que nunca. Una integración que lamentan algunos que no se haya producido. Parece que esto de la integración pues era más un eslogan que una realidad, y que pues que se ha cumplido lo que viene pasando también cuando hay congresos de este tipo en los partidos políticos, y es que el que gana impone y el que gana decide. Ya lo ven, es evidente que Soraya Sáenz de Santamaría se niega a aceptar su derrota y parece que haya declarado ya oficialmente la guerra al que fuera su máximo rival en las primarias. Y atención a las palabras de Gabriel Rufián. Ya es voz populi que Soraya Sáenz de Santamaría era la favorita de la izquierda política y mediática, pero es que ahora el diputado de Esquerra la califica de bestia y de tener criterio, mientras que para él Casado no es más que eslogan tras eslogan. A nosotros nos pone mucho más difícil una presidencia de Soraya que de Pablo Casado. Yo lo he manifestado alguna vez, Soraya me parece una bestia parlamentaria, lo digo con todo respeto del mundo. Como piropo. Sí, como un piropo, y Casado... Una buena parlamentaria. Y Casado es otra cosa. ¿Qué es Casado? Bueno, un eslogan tras eslogan. En cambio, Soraya tiene criterio. Tiempo de analizar el equipo de Pablo Casado, y para ello tenemos conexión telefónica con el periodista Benjamín López. Benjamín, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Casado dice que no va a permitir corrientes internas dentro del propio Partido Popular, pero la fractura es algo más que evidente, ¿no? Bueno, hay una fractura evidente, ¿no? Que además se han encargado de poner de manifiesto pues Soraya Sáenz de Santamaría y sus más fieles colaboradores, ¿no? Ayllón, el propio Oyarzábal, que hasta el último minuto, pues la verdad es que ha estado tentado a integrarse en las listas en el ofrecimiento que le hacía el equipo de Pablo Casado. Pero yo creo que el nuevo presidente del PP, la verdad es que ha maniobrado dentro de esta fractura evidente, ha maniobrado con bastante inteligencia, ¿no? Al ofrecer cargos a miembros de la lista de Soraya Sáenz de Santamaría, de tal manera que ha logrado pues llevarse a una decena de ellos a puestos del nuevo organigrama del PP, ¿no? Cuca Gamarra, en una de las vicesecretarías, es sin duda el puesto más relevante. Y eso choca de lleno, además, con lo que afirmaban ayer desde la candidatura de
Soraya Sáenz de Santamaría, que no les habían ofrecido puestos de nivel, vicesecretarías en concreto. Bueno, pues hoy hemos comprobado que una de las vicesecretarías se va para una persona que estaba en la lista de Soraya Sáenz de Santamaría. Ahí dentro del PP, la gente que ha ido allí, había muchos sorayistas, incluso de algunas regiones del Partido Popular, como Castilla y León, donde habían apoyado públicamente a Soraya Sáenz de Santamaría, que se han dado la vuelta o han decidido integrarse en el proyecto de Pablo Casado sin mayor problema. Y yo creo que está en tratar de desactivar, ¿no?, esa oposición interna. Veremos a ver qué ganas le quedan a Soraya Sáenz de Santamaría de plantar cara, pero creo que hoy ha perdido una batalla importante, ¿eh? El diagrama del PP es ámbito de confianza del líder y deja fuera a históricos del partido como Javier Arenas o Martínez Maillo. ¿Es esto un sinónimo de la regeneración que quiere hacer Casado del PP? Hombre, es evidente que hay de algunos nombres que efectivamente no podían estar ahí, ¿no? Esos dos que has citado, pues bueno, han estado muy señalados, pertenecen a otra época del Partido Popular, en especial Javier Arenas, ¿no?, que, bueno, todos sabemos, pues no solo que estuviera del lado de Soraya Sáenz de Santamaría, porque eso en un principio no tendría que haber sido un impedimento, sino todo el historial que arrastra a sus espaldas, ¿no? Efectivamente hay un cambio generacional, hay un cambio de caras. Yo creo que se quiere poner un punto y aparte todo lo que ha tenido que ver, diríamos, con el pasado más oscuro del PP, casos de corrupción, y con esto no digo que esas personas estén directamente implicadas, pero sí de alguna manera relacionadas en esa historia, aunque solo sea por antigüedad. Con eso se ha querido acabar, conscientes de que la principal lacra por donde el PP se ha desangrado en votos ha sido sobre todo por la corrupción, ¿no?, por los escándalos de corrupción que le han acosado. El hecho de que el secretario general Teodoro García sea hombre ha sorprendido a los medios de izquierda, como por ejemplo La Sexta. ¿Qué le parece que esta cadena dé más importancia que sea hombre o mujer antes que analizar el perfil del propio candidato? Pues hombre, a mí particularmente me parece absurdo, la verdad. Me parece totalmente absurdo y yo creo que es que en el Partido Popular además nunca ha existido esa filosofía de nombrar a gente por su sexo, ¿no? Más bien por su valía o por lo que el líder en cada momento considerase que necesitaba, pero no precisamente por ser hombre o mujer. De hecho, el PP ha tenido muchas mujeres en puestos relevantes, ¿no?, incluso antes que la izquierda en este país, y bueno, tampoco ha hecho bandera de ello, lo ha tomado con naturalidad, con la misma con la que ahora nombra un hombre de secretario general del partido, ¿no? Es verdad que, bueno, se había pensado en una mujer, efectivamente, pero barajando las opciones que había, Pablo Casado quería que fuera alguien de su máxima confianza y, bueno, dentro de su equipo de máxima confianza, pues ha encontrado un hombre. No creo que se haya parado a pensar demasiado si era hombre o mujer, sino el tipo de persona, la confianza que necesitaba de esa persona, y al final el elegido ha sido Teodoro García Egea. Seguro que la izquierda hace bandera de esto, hace batalla con eso, pero desde luego yo creo que no se ha tenido en cuenta ese detalle, y yo diría que afortunadamente no se ha tenido en cuenta, ¿no?, porque hay que buscar a los mejores independientemente de su sexo. Pues Benjamín López, gracias por atender a nuestra llamada y muy buenas noches. Un placer como siempre, gracias. Enrique Álvarez Conde, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos y responsable del Instituto de Derecho Público, del que dependen los másters realizados por la expresidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, y por el presidente del PP, Pablo Casado, ha remitido al Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid un escrito en el que comunica que no conserva los trabajos que supuestamente entregó el máximo dirigente popular para aprobar 3 asignaturas de su posgrado en Derecho Autonómico. Responde así el profesor a la reclamación realizada por la jueza Carmen Rodríguez Medel, que inicialmente pidió los trabajos a la universidad y después de que ésta rechazara tenerlos, se los solicitó a Álvarez Conde y a la profesora Alicia López de los Mozos. Poco más de un mes ha estado Mariano Rajoy en su trabajo como registrador de la propiedad en Santa Pola. Tal y como publica hoy el Ministerio de Justicia, el expresidente del Gobierno ha conseguido una plaza en el registro mercantil de la Comunidad de Madrid. El nuevo trabajo de Rajoy está ubicado en pleno Paseo de la Castellana, tan solo 14 minutos de Génova 13, por si quisiera visitar a su sucesor, a Pablo Casado. El ex jefe del Ejecutivo cambia un registro de la propiedad donde se inscriben los inmuebles sometidos a procesos de compra y venta por un registro mercantil donde se inscriben las altas y bajas de empresas y sociedades.
La polémica persigue a Pablo Casado. No solo usó el avión presidencial para acudir a un concierto en Benicàssim, sino que incluso voló hasta en 2 ocasiones para trasladar y recoger al presidente del Gobierno. Esta decisión de Moncloa ha levantado muchas críticas entre la oposición por hacer uso de un medio que se presupone que es para actos oficiales o dentro de la agenda laboral del propio líder del Ejecutivo y no para ocio. Como saben, Sánchez llegó al aeropuerto de Castellón el mismo viernes para reunirse con Ximo Puig y luego acudir al Festival de Música. Ese mismo día, la aeronave militar volvió a Madrid y el sábado se desplazó de nuevo a Castellón para volver a recoger al presidente. Sacamos la calculadora. Marta García Villanova, ¿a cuánto asciende la factura de Pedro Sánchez con este avión? Cuéntanos. Pues para poder averiguar el coste del viaje de Pedro Sánchez a Castellón a bordo del Falcon 900B, vamos a hacer una serie de cálculos. Para ello hay que aplicar el coste por hora de vuelo de esta aeronave sobre el total de viajes realizados por el avión entre el viernes 20 de julio y el sábado 21. Y es que el mencionado aparato no realizó un único vuelo hasta el aeropuerto de Castellón, sino que hizo hasta 4 trayectos, 2 de ida y 2 de vuelta, porque como bien decíamos, el 900B trasladó el viernes por la tarde a Sánchez hasta el aeropuerto de Castellón, pero no se quedó allí durante la noche esperando al presidente, sino que la aeronave emprendió vuelos a misma tarde de regreso a Madrid y el día siguiente, sábado, el Falcon volvió a aterrizar en la terminal de Castellón, recogió al presidente del Gobierno y voló de nuevo hacia la capital. ¿Y qué coste alcanza este desplazamiento? El gasto de 1 hora de un vuelo de Falcon 900B se estima en unos 5.600 euros, incluido ahí los sueldos del piloto, la tripulación, el carburante, las tasas, la euroorden y el coste del mantenimiento. Y por tanto, si el trayecto entre Madrid y Castellón es aproximadamente de 50 minutos, un vuelo de ida ya alcanzaría un coste que rondaría los 5.000 euros y por tanto llevar y traer al presidente del Gobierno supondría un coste que se acercaría a los 10.000 euros. Pero si, como decimos, el desplazamiento se repitió en 2 ocasiones, ese coste se situaría ya entre los 20.000 euros que correrían a cargo del presupuesto público. Y no solo eso, y es que algunas informaciones apuntan a que en los trayectos cortos el consumo de combustible asciende a los 2.600 litros de queroseno y por tanto el coste crece y por tanto si seguimos sumando probablemente el coste total del viaje de Sánchez podría llegar a alcanzar los 25.000 euros. Gracias, Marta. Y según OK Diario, solo en 2009 el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero otorgó cerca de 4 millones de euros a fundaciones antifranquistas de diverso signo, entidades comunistas, leninistas, marxistas o dedicadas al proselitismo sobre el Frente Popular. Fueron las grandes beneficiadas bajo la presidencia del socialista en la aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Desde el año 2007, justamente durante la primera legislatura de Zapatero, el gasto de fondos públicos llegó a los 20 millones de euros. Entidades como la Fundación Largo Caballero percibieron solo en 2009 ayudas por el importe de más de 250.000 euros. En las últimas semanas, el Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado la adopción de distintas medidas fiscales orientadas a disparar significativamente la recaudación de Hacienda. De hecho, son ya 8 propuestas las que están encima de la mesa. Los ingresos públicos aumentarían en 32.000 millones de euros al año, deprimiendo un 2,85% el PIB. ¿Pero en qué consisten estos impuestos o tributos? María Matos, cuéntanos. Pues como dices, el Ejecutivo de Pedro Sánchez, desde que anunciase estas medidas, no ha llegado a hablar directamente de impuestos que no afecten a la economía de los españoles o de medidas que no golpeen a los trabajadores, sino a las empresas. Sin embargo, pese a los eufemismos que pretende manejar Moncloa, la realidad económica apunta que las cargas fiscales redundan siempre en un golpe a los asalariados, a los trabajadores, que se traduce en forma de sueldos más bajos. Pero veamos, porque atención, la carga del impuesto de sociedades que las empresas trasladan a los sueldos de sus trabajadores ronda en el 60 y 75%. Es decir, que si el Gobierno aumenta en 100 euros la recaudación del impuesto de sociedades, entre 60 y 75 euros de ese aumento serán costes que serán repercutidos a los trabajadores, bien cancelando posibles subidas salariales o bien reduciendo directamente los salarios. De modo que, por desgracia, para los trabajadores españoles, la agenda tributaria de Pedro Sánchez terminará repercutiendo, como ven, directamente en sus sueldos, en sus bolsillos. Pero ¿qué hay del otro 20, 25 y 40% que queda? Pues bien, ese porcentaje no se repercute sobre los salarios, sino que se traduce en precios más altos, perjudicando al conjunto de los consumidores o en dividendos más reducidos.
desprotegidos, golpeando a inversores y ahorradores. De modo que los efectos secundarios no acaban en el deterioro salarial de los trabajadores de las empresas afectadas, como ya comentábamos, sino que también se extienden a muchos otros ámbitos de la economía. Veamos ahora, por último, qué ámbitos pretende Pedro Sánchez trasladar estas modificaciones fiscales. Ha propuesto, aquí lo tienen, la tasa tecnológica con 600 millones de euros, un impuesto a las transacciones financieras de 1.000 millones, otro impuesto a la banca de otros 1.000 millones, un tipo mínimo en el impuesto de sociedades también de 6.000 millones y un recorte de las deducciones empresariales de, atención, 10.000 millones. De modo que el impacto final terminará, en efecto, esparcido por toda la economía, pero en especial perjudicando a las empresas y a sus trabajadores. En definitiva, Alba, en el bolsillo, como decíamos, de todos los ciudadanos españoles. Gracias, María. Más asuntos. Entrada masiva y violenta de inmigrantes subsaharianos en Ceuta se han producido tras un salto masivo en esta misma madrugada en la valla fronteriza y para ello han usado cizallas, palos, objetos cortantes, heces o cal viva que han provocado que más de 20 guardias civiles hayan resultado heridos. Cal viva, sprays a modo de lanzallamas o excrementos. Estas han sido algunas de las armas empleadas por los más de 600 inmigrantes que han cruzado a primera hora de este jueves la valla de Ceuta. Uno de los más graves asaltos masivos, que se ha producido con mayor violencia que en otras ocasiones y con un modus operandi nuevo para la Guardia Civil. Según la Asociación Española de Guardias Civiles, los inmigrantes han rociado a los agentes con cal viva que traían en cubos y les han lanzado todo tipo de objetos, incluyendo excrementos y orín. El resultado, 22 agentes heridos con quemaduras en brazos y ojos y muchos de ellos con trastornos respiratorios por estos nuevos métodos empleados, a los que se suma el empleo de cizallas y de radiales con baterías para reventar la valla. 11 subsaharianos han sido también trasladados al hospital por diversas fracturas y heridas. El salto se ha producido sobre las 7 de la mañana en la zona fronteriza próxima a la finca Berrocal, donde existen ciertas zonas ciegas que la cámara de vigilancia no llega a cubrir. Una situación aprovechada por los ilegales, que tras una hora intentándolo han logrado superar las concertinas aún instaladas y acceder a suelo español. El centro de estancia temporal de inmigrantes, que en estos momentos alberga ya a otros 600 subsaharianos, está desbordado. La agrupación de guardias civiles recuerda que ya avisó de que el anuncio de la retirada de las concertinas de las fronteras iba a traer problemas de seguridad. Ahora pide la puesta en marcha de medidas adicionales como el aumento de la plantilla o la dotación de más material antidisturbios y de autoprotección. Y seguimos hablando de esto porque desde la Asociación de Guardias Civiles han vuelto a decir que esto no viene a demostrar algo más de lo que es el efecto llamada. La Asociación de Guardias Civiles se pregunta dónde quedan para este gobierno los derechos y la seguridad de los guardias civiles. El gobierno retira las concertinas y los inmigrantes responden echando cal viva a los guardias civiles de Ceuta. Lo ocurrido esta mañana en el perímetro de la ciudad autónoma de Ceuta, desgraciadamente, nos ha dado la razón. La respuesta de los inmigrantes subsaharianos a la medida anunciada por el Ejecutivo ha sido rociar con cal viva y con excrementos y orina a los guardias civiles, que trataban de impedir un nuevo asalto a la valla. Como consecuencia de este ataque, 22 compañeros han tenido que ser atendidos en el hospital por quemaduras químicas, ojos inflamados, contusiones y trastornos respiratorios. Y es que España se ha convertido en la principal puerta de la entrada de inmigración por vía marítima de toda Europa. Lo constatan los datos de la pasada semana de la Organización Internacional de las Migraciones dependiente de la ONU, que señalan que el número de personas sin la debida documentación llegadas a lo largo de un solo ejercicio por la ruta del Mediterráneo occidental, 18.000, ha superado por primera vez el pasado fin de semana el registrado en Italia, 17.000, país que hasta ahora se mantenía como primer destino después de que las cifras de Grecia se desplomaran como consecuencia de la aplicación del acuerdo suscrito por la UE con Turquía en 2016. Las cifras que publica el Ministerio de Interior corroboran el efecto llamada, en tanto que señalan que a fecha de 1 de junio habían accedido a España por mar 8.150 hombres y mujeres sin la debida documentación. A mediados de mes ya eran 10.000 y el día 1 de julio la lista había subido hasta 14.000, un 120% más que en el anterior periodo del año anterior. Hablamos de todo ello con Alfredo Perdiguero, portavoz policial. Tenemos conexión en directo con él. Señor Perdiguero, muy buenas noches.
Hola, buenas noches. El asalto masivo ha provocado que más de 20 guardias civiles hayan resultado heridos. ¿Cuál es su estado actual? Hay diversa consideración, hay heridos con heridas graves en los ojos, en las mucosas y quemaduras en diversas partes del cuerpo. De momento, los 4 más graves que están fuera de peligro, te digo, pero cosa que nunca ha habido en democracia, 22 guardias civiles heridos en el asalto a la valla. Es algo que desde varias asociaciones vienen denunciando desde hace tiempo, la falta de medios y de agentes. ¿Qué medidas deberían tomarse para solucionar este problema? Pues lo que venimos siempre reclamando, más medios humanos, es decir, más números de Guardia Civil y más compañeros de Policía Nacional, más medios materiales para poder hacer frente a estos violentos como el día de hoy, en el cual nunca en democracia ha pasado algo como hoy. Y tercero, mayor protección jurídica. No podemos, como en el día de hoy, que alguien, un mando de la Guardia Civil, no ordene defenderse o defender el puesto con pelotas de goma o con la defensa, porque al final nos acometen, saltan la valla y entran al territorio nacional impunemente. Sin embargo, desde el Gobierno pretenden eliminar las concertinas y finalmente las quitan. ¿Esto significaría que más inmigrantes intentasen acceder de forma violenta e ilegal? Pues si intentan asaltar cada cuarto de hora a pesar de las concertinas, si las quitan, ya avisaron cuando dijo el ministro que iba a quitarlas desde el territorio marroquí, que había miles de ciudadanos esperando para saltar la valla y entrar en España. Por tanto, si las quitan, habrá que poner o miles de guardias civiles o quitar todos los guardias civiles y quitar la frontera o hacer un muro de hormigón de 10 metros. Ahí habrán los populistas que digan lo que pretenden, pero desde luego lo que no podemos hacer es quitar las concertinas, que es lo único que les impide entrar libremente, y que sí, que hoy los heridos eran por quedarse enganchados en las concertinas, le digo, pero aún así han entrado 610 inmigrantes y que por tanto digo que no puede ser que lo único que les hace pensárselo se quite y no se ponga nada al respecto. España ya es el país de Europa que más inmigrantes recibe. ¿Se puede negar que haya un efecto llamada? Desde luego que no. Está claro porque es la puerta de Europa, es la puerta en la cual es el país en el cual más inmigrantes recibe y que por tanto más inmigrantes acceden a Europa, y que por tanto no es un problema español, sino un problema europeo, y que los europeos, la Unión Europea es la que tiene que afrontar y decir y disponer medios humanos y materiales para que esto no pase. Comprobamos que desde el momento en que se dijo que se iban a quitar las concertinas, hay mucha más gente que quiere acceder. Por tanto, ya digo que si esto no se llama efecto llamada, llámelo X, pero desde luego hay muchos más previstos para entrar que nunca hasta este momento. Señor Perdiguero, gracias por su análisis y muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Y en página de empleo, el paro baja en un 8% en este segundo trimestre y se crean 469.000 puestos de empleo. Así se plasma en los últimos datos de la encuesta de población activa que hemos conocido hoy. El dato llama al optimismo, pero también es cierto que habrá que ver cuánto empleo se mantiene al final de verano en la encuesta de población activa de octubre. En cualquier caso, con el tirón de la primavera y la llegada del verano, el número de ocupados se eleva a 19.344.000 personas, superando la cota de los 19 millones de pérdida a finales de 2017. El paro, por su parte, cayó en 300.000 personas, a 3 millones de parados. La tasa de paro es la menor cifra desde cuarto trimestre de 2008. Desde las diferentes formaciones políticas y en el Gobierno han valorado positivamente estos datos de empleo, aunque eso sí piden no conformarse. Los datos de la EPA, del último informe que ha salido, son datos buenos si los comparamos con otros años, pero creemos que no hay que conformarse. Está claro que las políticas naranjas empiezan a tener ya su resultado. Nos costó muchísimo convencer al señor Mariano Rajoy y también al señor Montoro de que era necesario bajar los impuestos, y al final los datos se contrastan con realidades. Cuando se bajan los impuestos, cuando las familias tienen más poder adquisitivo, se genera más empleo y también se mueve más la economía. Lo primero, decir que las cosas, poquito a poco, en materia de empleo, van mejor. Yo creo que se ha ido viendo en los últimos trimestres que se ha ido mejorando, que han ido a menos el número de personas desempleadas y que han ido a más el número de personas empleadas. Ayer mismo el director del Centro Nacional de Inteligencia, Félix Sanz Roldán, compareció en el Congreso de los Diputados en la Comisión de Secretos Oficiales para dar explicaciones sobre las grabaciones a la que fuera amiga del rey Juan Carlos
Corina. ¿Qué sabemos de las explicaciones que ha dado Roldán, María Matos? Pues ha desvelado cosas bastante importantes, pero primero vamos a ponernos en contexto. Hubo 2 reuniones secretas en Londres. La primera, en el año 2012, en el Hotel Connaught, en una suite de lujo. Esta entrevista duró 4 horas. Se encontraron Corina y también Sanz Roldán, el director de los servicios de inteligencia españoles. Es una reunión confirmada por él mismo, por Roldán, y dice que es debido a asuntos de Estado, aunque se cree que había viajado a Londres para advertirle a Corina de que cortase su relación con el rey Juan Carlos. Esta es la primera reunión y después, 3 años más tarde, en Eaton Square, en el 2015, en la casa de Corina, esta vez ella se entrevistó con el excomisario Villarejo, que hoy en día está en la cárcel, recordamos, y también con Juan Carlos Villalonga, el expresidente de Telefónica. ¿Y qué pasó en estas reuniones? Pues vamos a empezar por esta última, por la de Eaton Square, en la del año 2005, que fue grabada por el excomisario Villarejo, y de aquí salieron varios audios que ya escuchamos la semana pasada, en los que Corina hablaba de que el rey emérito tenía cuentas en Suiza y que también se había llevado comisiones por la construcción de ese tren a la Meca, y en las que aseguraba, también muy importante, que el director del CNI, Sanz Roldán, le había amenazado de muerte a ella y a sus hijos. ¿Y qué dice la segunda reunión? La de 2012. Es la que se ha hablado ayer en el Congreso, en esa comisión de secretos oficiales en la que compareció Roldán. Niega 2 cosas. La primera, que el rey emérito tuviese cuentas en Suiza, y la segunda, que haya amenazado a Corina. Es más, dice que si alguien la amenazó, que probablemente fue Villarejo. Es decir, que Corina podría haber sido grabada bajo amenazas de Villarejo, por lo que, según fuentes cercanas a la investigación, creen que la difusión de esas cintas con esas grabaciones podría ser un plan de Villarejo para intentar salir de la cárcel y forzarlo. Muchas gracias, María, y buenas noches. Sembrado el caos, las huelgas de Madrid y Barcelona del sector del taxi saldaron con muchos episodios violentos, entre ellos un grupo de taxistas que golpearon y rompieron las ventanas de un coche de Cabify con una familia de turistas en el interior. Tensión, mucha tensión en las últimas horas entre taxistas y los conductores de vehículos VTC. Uber y Cabify han decidido no operar hoy en Barcelona por las graves agresiones que sufrieron ayer. El caso más grave es uno ocurrido en pleno centro de Barcelona contra un coche de Cabify en el que dentro iba una familia francesa con una niña pequeña. Y aún así, patadas, pintadas e incluso rocían al pasajero que intenta salir del coche. Una tónica que ya hemos visto en otras manifestaciones de este colectivo. Además de esta agresión, varios coches de VTC aparecieron con las ruedas pinchadas y cristales rotos. Por este motivo, Uber y Cabify han decidido suspender temporalmente el servicio. Hoy, en esta segunda jornada de huelga, los taxistas han protagonizado una marcha lenta desde el aeropuerto, y esta vez sin incidentes, pero que ha colapsado el acceso a Barcelona y al puerto. Una huelga que sigue el 100% de los taxistas de la ciudad condal a esperas de que el Tribunal Superior de Justicia catalana anuncie si mantiene la suspensión del reglamento municipal que limitaba las licencias VTC en Barcelona. Tiempo de análisis, y para ello hablamos con Eduardo Martín, presidente de Unauto VTC. Tenemos conexión telefónica con él. Señor Martín, muy buenas noches. Muy buenas noches. Ese incidente violento que acabamos de ver y de escuchar, ¿cómo acabó la familia que viajaba en el interior de ese coche? Bueno, fueron momentos de absoluto pánico, y hay que tener en cuenta que no era solamente por ellos, por la pareja, sino por la niña de 4 años que viajaba en su interior. El conductor salió del vehículo advirtiendo a los agresores, hay una niña y una niña, hay una niña y una niña y una niña de 4 años, y sin embargo, los agresores, se puede ver en las imágenes perfectamente lo que hacía. Destrozan el coche, rompen las ventanillas, lanzan botellas, pintan el coche, incluso rompen las ventanillas tirando los cristales al interior, lógicamente, botellazos también al interior del vehículo, la niña llorando, el conductor desesperado, y escenas de máxima tensión. El padre sale, le agreden también, coge a la niña en brazos. Momentos muy desagradables que lamentamos muchísimo, y nuestra máxima prioridad siempre es garantizar la seguridad de nuestros conductores y nuestros viajeros, y con incidentes de esta naturaleza no se daban las condiciones de seguridad para poder operar, y por prudencia decidimos
cesar la prestación del servicio hasta que se restableciesen las condiciones de seguridad que deseamos para poder trabajar normalmente. ¿Van a emprender medidas legales tras todos estos episodios tan violentos? Están absolutamente denunciados todos y cada una de las acciones, desde el más leve hasta la más grave. Hemos tenido 3 conductores con asistencia hospitalaria, uno con quemaduras en la cara por rociarles ácido en el rostro, en el hotel, mientras descargaba maletas en el hotel Palas de Barcelona, y bueno, otro también con una paliza, y el mismo conductor del vehículo que estamos viendo en pantalla, que se bajó para defender el vehículo y sobre todo a la niña, que era su máxima preocupación, pues tiene un esguince en el pie izquierdo y algunos golpes en la cabeza, pues fue golpeado también. Y algunos, por supuesto, crisis de ansiedad y algunos menores también, incidentes menores que se han producido contra nuestros conductores. Después de ver imágenes como estas, ¿aumenta la confianza de los ciudadanos a los VTCs antes que a los taxis? Bueno, la verdad es que la reacción que estamos teniendo es precisamente un apoyo multitudinario de todos los ciudadanos. Tenemos más de 6 millones de usuarios que confían en nosotros y, de hecho, estamos recibiendo correos electrónicos, muestras de apoyo en redes sociales para que volvamos a operar, y de muchas, pues, es muy al contrario. Es precisamente de mi vida voy a volver a coger un taxi, y lo cual nosotros no es lo que buscamos precisamente. Esto es, entendemos que estos señores, que estos agresores no representan al sector del taxi, sino que en todo caso, pues si tienen algo que ver con el sector del taxi, se trata de un grupo reducido que no representan al sector, y hay que condenar estos hechos, y desde luego, pues en todo caso, felicitar al sector del taxi que ha sabido mejorar en los últimos tiempos, a los taxis que han sabido mejorar. No pretendemos prestar un servicio al ciudadano, y que el ciudadano siempre tenga derecho a elegir el transporte que mejor se adapte a sus necesidades. ¿Es cierto que la facturación del sector del taxi sigue aumentando y no se ve amenazado por VTCs como Cabify o Uber? Sí, es una realidad, y además podemos demostrarlo. Tenemos algún estudio que, de hecho, demuestra que el precio de las licencias va en aumento y la facturación también. Además, tenemos que considerar que los taxistas cotizan en el régimen de módulos, por tanto, pagan una media de unos 80 euros de impuestos al mes, quedándose con todo el IVA que recaudan, que normalmente si un taxi de Madrid o Barcelona factura en torno a los 6.000 o 7.000 euros, son 600 o 700 euros de IVA que quedan en sus bolsillos y no contribuyen a las arcas públicas, contribuyendo solamente con 80. Entonces, esto pues es una ventaja fiscal importantísima, y por tanto también en el beneficio, y se repercute evidentemente en el precio de las autorizaciones, en el precio de la licencia del taxi, que no hace más que aumentar. Por tanto, hay que deducir y hay que afirmar rotundamente que no hay riesgo para el sector del taxi, y que bueno, pues nos tratan de vender, pues evidentemente, pues la defensa de un monopolio, que es la realidad, la defensa de un monopolio que no quiere ningún tipo de competencia. Hoy son las VTCs y mañana pues serán los vehículos compartidos, o las bicicletas, o cualquier alternativa de transporte que se le pueda ofrecer al ciudadano. Señor Martín, gracias por atender a nuestra llamada y muy buenas noches. Muy amable, muchísimas gracias, buenas noches. ¿Y los ciudadanos qué prefieren? ¿El servicio del taxi o de VTCs como Cabify o Uber? Las cámaras de este informativo han salido a las calles a comprobarlo. Taxi, porque es más directo, te lleva más directo al lugar. El taxi, pues lo cojo, es más flexible, lo cojo en cualquier sitio, no sé. Pues la verdad que el taxi de toda la vida de momento, porque bueno, es lo que uso y bueno, por costumbre, no por otra cosa tampoco, la verdad. De hecho, de serlo, sería usuaria de Uber. Y por pura pereza, y me parece un fallo por mi parte, no lo uso, porque creo que los coches, el trato, la higiene es mucho mejor en las plataformas alternativas que en los taxis. Pues prefiero taxi porque es más rápido y creo que es lo que siempre hemos estado usando. Yo prefiero que me den un precio cerrado y que no me engañen simplemente, entonces el que mejor trabaje. Hombre, Cabify prefiero ir más barato. Y luego hay otra cosa, va más arreglados. Yo taxi, Cabify, es que yo soy mayor y ya no utilizo, me es más fácil el taxi. Que la comodidad que hacen en Cabify y cómo te atienden y todas esas cosas no es lo mismo que un taxista, es mucho. Y también la ventaja que tiene el Cabify y el Uber y estas cosas, pues que tú pagas ya un precio exacto y no te ponen más precio.
En página catalana, la Generalitat ha reactivado el Diplocat, el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, en las delegaciones en el exterior. Fue uno de los compromisos que Quim Torra adquirió al ser nombrado presidente. El objetivo del consorcio diplomático es llevar el desafío y proceso separatista fuera de nuestras fronteras, al plano internacional. El gobierno catalán cifra en 750.000 euros el coste del cierre de las llamadas embajadas, dicen principalmente por la indemnización a los trabajadores. El dirigente catalán Quim Torra ha señalado que desactivar el Diplocat fue un proceso totalmente ilegal. Reactivamos el Diplocat, una herramienta clave para explicar Cataluña al mundo. Hemos parado la liquidación que intentó el 155 y ahora la reforzaremos. Gracias a todas las personas y entidades que forman parte. El Tribunal Constitucional rechaza por unanimidad la suspensión de prisión provisional y sin fianza de Jordi Turull y Josep Rull. Los exconsellers argumentaron ante el Constitucional que estar encarcelados suponía no poder participar activamente en la vida política, acceder a su libertad y el acceso a los cargos públicos, es decir, alegando vulneración de derechos fundamentales. Todo ello sin contar que cuestionaban la imparcialidad del magistrado que lleva la causa judicial. Pablo Llarena rechaza porque asegura que sería un otorgamiento anticipado de amparo. Es el mismo magistrado del Tribunal Supremo que instruye la causa contra el proceso separatista quien ha negado que la justicia no sea independiente en nuestro país. Pablo Llarena ha señalado que a ningún juez se le ha dado indicaciones sobre cómo tiene que hacer su trabajo. Yo niego que la justicia esté politizada como se afirma. Y creo que en los 40 años de actividad jurisdiccional democrática, el Poder Judicial español ha dado permanentemente muestras de que esa politización no existe. Se han producido resoluciones judiciales que han comprometido todo tipo de instituciones cercanas o políticas y que han afectado a todos los partidos políticos y en todos los territorios. Yo le agradezco el interés por el asunto, porque además es lógico que usted lo tenga como lo tienen la totalidad de los españoles y con más razón, y entre ellos todos y cada uno de los que viven en Cataluña. Pero como bien ha dicho Ángel Calderón, yo he venido aquí a hablar de asociaciones judiciales y no de un procedimiento que ni siquiera ahora está ya en mis manos. La policía ya busca al violador y asesino fugado de la cárcel de Cantabria fuera de España. Miriam Olivas, última hora, muy buenas noches. Buenas noches, Salva. Así es, la Policía Nacional no descarta que Guillermo Fernández Bueno haya abandonado Cantabria e incluso el país. Es por esto que ha trasladado la información al grupo especializado en droga y en crimen organizado, que también tiene lazos con la Interpol y la Europol, por si fuera real que se ha fugado. Hay dos motivos por los que se piensa que haya sido su fuga, haya sido fuera del país. El primero es que su novia se dedica a la compraventa de muebles en la India, y el segundo es porque dejó su prisión casi vacía antes de irse de este permiso. Este hecho también nos lleva a pensar que la decisión de su huida fue premeditada. Se ha abierto un debate con toda esta situación sobre si es posible los permisos penitenciarios, si son buenos, si son correctos o no lo son. Clara Campoamor ha hablado sobre esto, se ha posicionado en contra y ha dicho que quien es un violador y un asesino lo será siempre. Que se ha portado bien, que le han dado cursos. Yo siempre me llevo diciendo que los cursos es un dinero tirado. Que las cárceles lo quieren hacer, que lo hagan. Pero que no nos cuenten la marimorena, que no nos vendan ninguna moto. No valen para nada. El que es violador y asesino es violador y asesino. Porque ha violado 2 veces en un mismo mes. Y la segunda vez mató. Además, una cosa, nos han dicho desde ayer a la ciudadanía que tengamos cuidado. Ojo, que es muy peligroso. Y no era peligroso cuando le dieron permisos penitenciarios o cuando 3 veces ya le han dado 5 días de vacaciones. ¿No era peligroso entonces? Fuentes penitenciarias aseguran que no es normal un cambio de actitud así, pero para él sí habría un motivo. Pidió el tercer grado en varias ocasiones sin éxito. Gracias, Miriam, y muy buenas noches. Buenas noches. Están ahí siempre que se les necesita y también cuando no, son imprescindibles y de eso no cabe duda. Hablamos de nuestros abuelos, una figura más que imprescindible en todas nuestras familias, y hoy, 26 de julio, es el Día de los Abuelos. El origen de este merecido reconocimiento se sitúa en la conmemoración en el calendario de San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María y abuelos de Jesucristo. Hoy es un día para homenajear, reconocer y agradecer todo lo que hacen por nosotros. Y con esta felicitación nos despedimos ya, les dejamos como siempre con el tiempo. Volvemos mañana, que tengan una buena noche.
Llegamos al último fin de semana del mes de julio con una situación parecida a la de los últimos días. En líneas generales se puede decir que en este mes las temperaturas han estado por debajo de lo normal, sobre todo en la mitad sur de la península. Vemos como en la jornada de mañana habrá precipitaciones moderadas quizás en Asturias, Cantabria, el País Vasco y en los Pirineos. Hoy también se pueden producir chubascos fuertes en los Pirineos, sobre todo en el Pirineo catalán. Mañana, como estábamos hablando de esta jornada, los cielos parcialmente nubosos en otras zonas del tercio norte de la península, pero sin precipitaciones, y cielos prácticamente despejados en el resto de la península y también en las Islas Baleares. En Canarias, debido a los vientos alisios, habrá cielos parcialmente nubosos en el norte de cada una de esas islas, Tenerife y Las Palmas, y cielos prácticamente despejados en el resto del archipiélago también. Las temperaturas serán altas o muy altas, incluso podríamos decir, en algunas capitales de la mitad norte. 38 grados se pueden alcanzar en Zaragoza, 34 o 35 también en Teruel. Esas temperaturas evidentemente son altas, sobre todo si las comparamos con la de la mitad sur, aunque se alcanzarán quizás 37 en Albacete, 37 en Ciudad Real. Pero Sevilla o Jaén, por ejemplo, que a estas alturas, si se alcanzasen 38 o 40 grados, no tendría nada de extraño, no van a alcanzarse ni mucho menos esas cotas. En la jornada siguiente, el sábado, cielos nubosos y algunas precipitaciones en la parte oriental y central de la cornisa cantábrica. Quizás también algunos chubascos tormentosos por la tarde en los Pirineos. Parcialmente nuboso en Galicia, en Asturias y también en La Rioja y en Navarra. Y cielos despejados en el resto de la península, en Baleares y en el sur de Canarias. En el norte, con esos vientos alisios, algunas nubes. En el área del estrecho soplará viento de poniente de moderado a fuerte. Las temperaturas en esta jornada bajan un poco en lo que es la cornisa cantábrica, en la parte oriental. El día antes podría haber 28 grados en Bilbao y este día bajan a 24. Pero vean cómo sigue siendo Zaragoza 36 grados, los que se alcancen, 36 también en Teruel, 35 en Ciudad Real, 36 en Jaén y quizás también 36 en Sevilla. Suben por tanto las temperaturas lo que es el Valle del Guadalquivir. Y en la jornada del domingo ya probablemente no habrá lluvias, ni siquiera en la cornisa cantábrica. Cielos parcialmente nubosos por la mañana tendiendo a quedar despejado. Cielos despejados también en el resto de la geografía peninsular y en las Islas Baleares. En Canarias, algunas nubes si acaso, pero menos que en días anteriores en el norte del archipiélago. Sigue soplando el viento alisio y sigue soplando el poniente en el área del estrecho. Esta jornada las temperaturas serán parecidas a las de días anteriores, algo más bajas que el día anterior en Sevilla, pero 34 grados, que ni mucho menos es alta para estas fechas. 37 grados se pueden alcanzar en Zaragoza, 37 también en Granada, pueden ser las más altas en cuanto a capitales de provincia, pero vean también 35 grados en Teruel, que no es muy propio que esto suceda y que supere Teruel a Sevilla en cuanto a temperaturas máximas, 34 en Madrid, lo cual es relativamente aceptable, teniendo en cuenta que estamos en el paso de julio a agosto y por tanto se puede decir que el mes de julio en líneas generales nos ha deparado unas temperaturas que están por debajo de lo que podría decirse de lo normal, sobre todo en la mitad sur de la península.